Muy buenos días a todos a quienes nos acompañan. Les damos una cordial bienvenida. OTEC Velator, parte del grupo Velator, queremos extenderles una cordial bienvenida a nuestro webinar Electromovilidad, claves regulatorias, tecnológicas y energéticas para una transición exitosa en Chile. Agradecemos sinceramente que hoy día hayan apartado tiempo en su agenda y nos acompañen en esta jornada que hemos preparado con mucho compromiso, con mucho entusiasmo y mucho profesionalismo, considerando que la importancia de la electromovilidad está adquiriendo en nuestro país es real y los desafíos que representan para las organizaciones, los trabajadores y distintos sectores productivos también está instalada. Por eso les damos la bienvenida y para comenzar formalmente vamos a dejar a nuestra gerenta comercial de OTEC Velator, Jimena Berreni, con algunas palabras de bienvenida. Jimena. Gracias, Roberto. Efectivamente, quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, para OTEC Velator es un gran gusto poder compartir con ustedes este espacio que es de conversación y aprendizaje. Aquí vamos a abordar temas que sin duda está marcando el presente, pero también el futuro de nuestro país, como es la electromovilidad. Como OTEC Velator mantenemos un compromiso permanente con nuestros clientes y con las nuevas necesidades también que surgen en el mundo laboral y productivo. Por eso hemos querido incorporar dentro de nuestra iniciativa temas de alta relevancia y actualidad, especialmente aquellos vinculados con las energías renovables, la sostenibilidad también, la innovación tecnológica y la transición energética. La electromovilidad ya no es solamente una tendencia tecnológica, es un proceso de transformación que está generando nuevos desafíos en materia regulatoria,
energética, tecnológica y también en el desarrollo de nuevas competencias para las personas y las organizaciones. Bueno, y precisamente para conversar sobre estos desafíos, hoy tenemos el privilegio de contar con un destacado staff de expositores y expertos, quienes desde sus experiencias, conocimientos, nos van a permitir comprender mejor hacia dónde avanza la electromovilidad en Chile, cuáles son, por ejemplo, sus principales oportunidades y qué espacios debemos considerar para avanzar hacia una transición exitosa. Esperamos que esta jornada sea sin duda un espacio de aprendizaje, reflexión y, por supuesto, de generación de nuevas oportunidades para todos quienes participan. Quiero agradecer especialmente a nuestros expositores, a nuestros colaboradores y a todos ustedes por ser parte de este webinar. Entonces, los invito a participar activamente, que también aprovechen este espacio y sobre todo a quedarse con nuevas ideas, herramientas que puedan llevar a sus organizaciones y a sus respectivos ámbitos de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos y les deseo una excelente jornada. Muchas gracias, Jimena, por tus palabras de bienvenida. Bueno, queremos contarles un poco cómo va a ser la dinámica. Esta mañana vamos a escuchar a nuestros relatores con mucha atención. De antemano agradecemos también su presencia. Y también queremos invitarles a poder participar con preguntas que podrán realizarlas desde la sección del chat de este webinar o en la sección P y R. Y al final de este conversatorio las revisaremos y nuestros relatores las responderán. Agradecemos si pueden indicarnos a quienes van dirigidas esas preguntas también. Y por último, al final también les compartiremos un QR que ustedes podrán escanear y acceder a contenido valioso que generará este webinar para ustedes también. Así es que ya estamos instalados y preparados para entregarles el valioso material de este webinar. Así es que vamos a dejar con el módulo número 1 a Gino Cruz. Déjenme presentarles a Gino primero, indicarles luego qué expondrá. Gino Cruz es abogado especialista en normativa ambiental y regulatorio, magíster en Derecho Ambiental en la Universidad de Chile y director diplomado en Desarrollo de Proyectos de Energía en Chile. Gino comenzará con el módulo número 1, marco regulatorio y oportunidades para las empresas. Gino, nuestra atención está contigo. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Bueno, le doy la bienvenida, por supuesto, a todos los asistentes a este webinar, que por lo demás es una temática que se enmarca, ¿cierto?, en un concepto más global que tiene que ver con la transición energética. Antes de comenzar y proyectar la presentación, solamente señalar algo que yo creo que ustedes van percibiendo en torno a la temperatura, ¿cierto? Hubo ciclos de desarrollo mayores en torno a este tipo de energía. De hecho, si uno puede ser un poco más ambicioso y pudiese pensar de que la electromovilidad un poco más también se relaciona directamente con que la electromovilidad también se relaciona directamente. Tengo eco por si acaso, por si quieren, por favor, apagar el micrófono. Con su momento con lo que fue el hidrógeno verde, ¿cierto? Con lo que es todavía con las proyecciones. De cómo también había una conversión de motor en su momento por esa vía paralela. Y también se desarrolla y se relaciona, por supuesto, a la incidencia que ha tenido la energía renovable, como comentaba también Jimena, en lo que es nuestra región. Chile, por lo demás, tiene ya hace bastante tiempo un desarrollo importante en lo que es proyectos de energía renovable, eólica, fotovoltaica, PMGD, PMG, utility, que son los de mayor escala. Hay un tema también en actualizar el mundo de la transmisión y la distribución, para que, por supuesto, esta generación no se pierda, ¿cierto? Que uno de los grandes problemas que
impulsó una normativa que impactó también a la electromovilidad, que es el tema de almacenamiento, los proyectos BESS. Entonces, esta es una temática que los quiero invitar a pensar que está concadenada. Si bien nosotros vamos a hablar de la electromovilidad, es inevitable no citar el otro tipo de fenómenos que se dan. Por lo demás, también Perú está viviendo un momento interesante en lo que es el desarrollo de proyectos de energía. Muchas empresas que tienen instalaciones en Chile están iniciando el desarrollo de proyectos importantes, así que es algo que también vamos a mirar con mucha atención. Ya, acá tenemos un impulso. ¿Qué es lo que mueve la electromovilidad? Y entenderán que acá esta instancia de conversar, ¿cierto? Los detalles los podemos generar en una instancia más profundidad. Pero lo que genera el impulso en esto es efectivamente una temática comercial, un impulso en torno a lo que es la producción global de vehículos cuya potencia es eléctrica. Curiosamente, impulsado por China. China tiene uno de los mayores proveedores de autos eléctricos. De hecho, BYD es uno de los competidores directos de Tesla y otras marcas norteamericanas. Entonces, la incidencia también de lo que es China con la producción de vehículos eléctricos es importante y eso ha generado también un impulso al desarrollo del mismo. Lo otro es el avance de la tecnología en cuanto a las baterías. Y acá voy a citar una ley, que no es una normativa jurídica, sino que es la ley Moore, que la podemos aplicar directamente a los chips, ¿cierto? Que tiene que ver con, entre más avanza la tecnología, más barata la producción de chips y hay más perfeccionamiento y más cabida. Si tomamos esta lógica y lo aplicamos a las baterías de vehículos, podemos llegar a una conclusión semejante, ¿cierto? La tecnología va avanzando, va generando mayor durabilidad, mayor alcance, mayor autonomía, que finalmente es una de las barreras que tiene en su momento los vehículos eléctricos, pero también va generando un acceso mucho más rápido, mucho más económico. Y eso impulsa este tipo de economías. Y el segundo factor es lo que yo comentaba, el tercero, perdón, en un inicio, que tiene que ver con el desarrollo de proyectos de energía en la región que impulsan también consecuencialmente la electromovilidad. Chile lo está viviendo. Chile vamos a ver que hay una ruta estratégica que se inicia en 2017, que tenemos nuestra última versión en 2026. Hay una carretera eléctrica de cargas de transporte pesado también desde el punto de vista eléctrico. Las empresas han sido innovadoras en torno a generar flotas. De hecho, entiendo que Perú está con planes piloto normativos en torno al transporte, focalizados y centralizados en torno a lo que es Lima, pero también empresas están generando flotas también o alguna especie de prueba de flotas con aspectos de electromovilidad. Por favor, la siguiente slide. Los grandes problemas que limitan esto en estricto rigor es algo que hemos ido conversando. La baja adopción inicial de los vehículos eléctricos, hay una reticencia también en Chile y asumo que en la región. La mayoría de los vehículos que si bien consumen el 33,x factor de energía, el 98% de esa energía que consumen los vehículos es de combustibles fósiles. Y entenderán de que la irrupción en el mercado de vehículos que puedan eventualmente correr el cerco a la utilización de combustibles fósiles tiene sus reticencias, ¿cierto? No es una novedad de lo que estoy comentando. Entonces, hay una lógica mayoritaria de combustibles fósiles. Baja utilización y rentabilidad de estaciones de recarga es un tema de logística. Claramente, los vehículos de electromovilidad tienen una lógica de funcionamiento de autonomía y esa autonomía se condice con la existencia de cargas en la ruta. En Chile, por supuesto, que tenemos una logística de centros de servicio focalizados a lo que es el combustible fósil u otros servicios, que ha sido la lógica hasta el momento. Pero ya algunas marcas, por citar algunas, por ejemplo, que Copec Voltex tiene ya instaladas ciertas cargas para uso particular, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema interesante. Y respecto también a lo que es la ansiedad del consumidor, esta reticencia, ¿cierto?, a la autonomía en torno a estos vehículos, que sin perjuicio de eso, y acá los ponentes de los próximos módulos van a tener el concepto técnico para corroborar esto, eso ha ido aumentando. Los vehículos cada vez tienen una autonomía mayor y claramente se van a acercar a este concepto. Por favor, el otro slide, te lo agradecería. Respecto a distintas metas o estrategias que se han tomado en otros países,
está la lógica de los subsidios financieros. Canadá, Estados Unidos, tiene esta lógica de subsidios. También están algunos mandatos de políticas públicas de edificaciones en torno a cargas y también respecto a tarifas. En Chile se está estructurando una ruta estratégica de 5 ejes que atiende, por supuesto, vehículos particulares con un descuento en lo que es la adquisición. También tiene que ver con las instalaciones de cargas, transporte público, coordinación, acuerdos público-privados. La verdad que acá no hay fórmulas exactas, pero cada país toma finalmente una decisión. Ahora bien, y acá tampoco hay que ser ingenuo en lo que les voy a comentar, pero todo esto tiene una temperatura, ¿cierto? Y entenderán que si es que la temperatura global no gira en torno a empujar la transición energética, eso también impacta a lo que es la realidad de la electromovilidad. Yo soy un convencido que la transición energética es algo que puede retardarse un poco, pero es algo que es inevitable. ¿No? Yo lo veo optimistamente así. Pero sí es cierto que la temperatura global te dice lo siguiente, te dice lo contrario, que hay un incentivo nuevamente a lo que es la energía fósil y eso puede generar algunos cambios. De hecho, impactó fuertemente lo que fue el hidrógeno. Las expectativas de hidrógeno verde en su momento, unos 4 o 5 años atrás, eran bastante optimistas a nivel internacional y claramente han tenido que regularse o adecuarse al nuevo estándar. Por favor, el próximo slide. Pues bien, acá viene un poco lo que yo les comentaba, y acá es la vulnerabilidad del sector transporte. En Chile, en la región y en los países, sin contar algunos ejemplos, por supuesto, europeos, la mayoría de los transportes siguen teniendo una lógica de utilización de energía en base al combustible fósil. Hay, por supuesto, muestras de ejecución centralizadas importantes. En Chile, lo que es la región metropolitana de transporte público, tiene una vasta flota de buses eléctricos. Se han generado proyectos de abastecimiento de carga sobre esas flotas. En la quinta región también se ve una flota de buses eléctricos, pero la pregunta es qué pasa en el resto de la región. Entonces hay una proyección y una estrategia para poder visualizarlo de esa forma. Próximo slide, por favor. La electromovilidad, como yo les comentaba, se consolida a nivel de política pública interna. Y acá voy a hablar un poco desde Chile, desde el 2017, cuando se genera esta ruta. El 2021 hay una consolidación y la proyección es hacia el 2030. Actualmente contamos con una que entre mayo y junio, que es la actualización, en donde se divide en 5 ejes que vamos a tocar ahora más adelante. Por favor, el próximo slide. El impacto que tiene esta ruta en la temporalidad, si se dan cuenta también, tiene una lógica de condecirse con los objetivos 2030, ¿cierto? Porque uno de los objetivos 2030 tiene que ver con la transición energética. Hace unos años atrás tenía una visión más optimista. En la actualidad hay una visión realista en torno a lo que es, en estricto rigor, la implementación. No estoy diciendo que una es mejor que otra, pero responde a tiempos distintos, ¿cierto? Tiempos también internacionales distintos. Por favor, el próximo slide. Acá está el consumo energético. Como pueden darse cuenta, esta es una proyección que está en la última estrategia, pero es del año 2024. Y cerca del 34% de lo que es el consumo energético está en el sector transporte y también se da en el sector transporte público un 84% del combustible fósil. Por ende, los números siguen arrojando una lógica tradicional de consumo de energía fósil respectivamente. El próximo slide, por favor. Entonces, bajo esa reticencia, ¿qué es lo que queda y qué es lo que es interesante visualizar? Que pudiese materializar cambio en el futuro, es implementar un estilo. Como vimos en las slides anteriores, había subsidios, tarifas, etcétera. Acá hay una política que ataca 5 ejes. Y acá te voy a pedir, por favor, que me ayudes con el otro slide. Tenemos el eje de la infraestructura de carga, que por la lógica es un eje importante, ¿cierto? Recuerden la reticencia que conversamos en su momento. La autonomía que tienen los vehículos se contrarresta con la disponibilidad de acceso a cargas en ruta. Entonces hay una lógica de incentivar ese tipo de infraestructura. Ese tipo de infraestructura, por supuesto, no se genera por osmosis, ¿cierto? Tiene un tema regulatorio aparejado y la lógica de incentivar esto es flexibilizar la instalación de este tipo de cargas. Por ende, hay una lógica normativa de creación
para poder facilitar y agilizar este tipo de estructuras. Por favor, el otro. Transporte en el sector urbano. Esto se está dando a nivel central. Yo lo comenté recién, en Chile ya hay en la región metropolitana una flota interesante de transporte eléctrico. Claramente esto no se detiene. La lógica es adquirir mucho más y entiendo que esa visión no ha cambiado, ¿cierto? Se ha demostrado de que el transporte urbano, eléctrico, público, en estricto rigor, tiene el mismo impacto que tenía el transporte bajo efectos de combustible fósil en torno al servicio que otorga, pero le tienes que añadir el impacto positivo en torno a lo que son las emisiones, por supuesto, que en una región que claramente en épocas de año se generan planes de prevención y de contaminación importantes por superaciones de la norma de emisión. El contar con una flota en un 100% eléctrica claramente impacta positivamente a no llegar a transgredir una norma respectiva y, por supuesto, que impacta en el medio ambiente y en la salud. Recordemos que, indiferente que estemos hablando acá del comercio, de las lógicas de mercado, ¿cierto?, que es lo que incentiva, la transición energética tiene una lógica de descarbonizar la matriz energética, ¿cierto? Entonces, hay una lógica medioambiental, pero que la realidad nos invita a mirarla desde el punto de vista del mercado. Por favor, otro slide. Transporte fluvial, marítimo y lacustre, estos son palabras ya mayores, ¿cierto? O sea, pudiésemos decir que vamos a pasos reales. El primer eje y el segundo hace mucho sentido, ¿cierto? El transporte público terrestre tendría un impacto mayor, pero por supuesto que la lógica y la estrategia va también para visualizar transporte fluvial que tenga una lógica de impulso energético en torno a la electromovilidad. Acá viene normativa pareja, ¿cierto? Adecuación. Si estamos hablando de que la conversión de vehículos, como va a tratar más adelante el colega en torno a su etapa de ponencia, es un tanto compleja en vehículos terrestres. No es difícil pensar que la misma situación se puede dar, o incluso mayor, en lo que es el transporte fluvial. Por favor, el otro slide. Coordinación pública. Este es el eje final. La coordinación pública ha demostrado, y vamos a ver al final, un acuerdo que ya está firmado, público-privado, en torno a hacer participar al ente privado en esta política. Yo creo que esa es una buena estrategia. Como yo les comenté, si miramos hace 20 años atrás, 25 eventualmente, y vemos la realidad de Chile cuando se inició en este viaje de la energía renovable, vemos que se iniciaron con instancias particulares, ¿cierto? Empresas privadas desarrolladoras que iniciaron con algunos PMGD, algunos parques fotovoltaicos aquí y por allá. Después hubo incentivos, ¿cierto? Normativa que se modificó y que logró establecer un precio estabilizado de la inyección de energía por un tiempo, y eso atrajo la inversión. Y la inversión, por supuesto, generó que la matriz energética en Chile tenga un porcentaje sobre el 35-36% y sea descarbonizada. El problema que se dio, que se está dando ahora, es que tenemos mucha generación, pero tenemos problemas en las redes y se pierde esa energía, e eso incentivó, como yo les comenté al inicio, la creación de proyectos de almacenamiento de energía con batería para inyectar en la noche. Los proyectos B, ¿cierto?, bajo otras lógicas de precio de energía. Entonces, los acuerdos públicos-privados en torno a incentivar esta instalación siempre son políticas, a mi juicio, correctas. Por favor, el otro slide. Pero bueno, los mapas de fricción son algo que hemos ido comentando, ¿cierto? La disponibilidad de flota, la disponibilidad técnica, la burocracia de conexión, las declaraciones y el próximo slide. Y eso ha generado que se generen baterías normativas. En Chile tenemos muchas leyes, como en todos lados, por supuesto, que tienden a tener una relación con algún proyecto de carga. Si nos vamos a un proyecto de energía de generación, hay muchas leyes atingentes, ¿cierto? No solamente la normativa eléctrica. Pero cuando hablamos de electromovilidad tenemos 4 grupos normativos bien directos. Por supuesto, la Ley de Eficiencia Energética, que en Chile generó un impacto, un incentivo, una fijación de estándares en torno a este tipo de vehículos. La Ley 21.505 de almacenamiento y beneficios, que también impactó a la electromovilidad. Financiamiento de un transporte, la Ley 21.692, que también genera incentivos en torno al transporte público. Y por favor, te pediría el otro slide.
y la ley 21.793 que formaliza la conversión de lo que serían los vehículos a 100% eléctrico propiamente tal, con ciertos porcentajes. Este grupo normativo no es la respuesta total. Claramente faltaría más. Faltaría, qué sé yo, algún incentivo tributario interesante que pueda hacer eximente la aplicación de algún impuesto y sea más accesible un vehículo eléctrico. Porque en Chile sigue siendo, en estricto rigor todavía, diferenciador el costo que tiene, en estricto rigor, un vehículo eléctrico, sin perjuicio de la batería o el portafolio que viene de China, como BYD, que en estricto rigor son más accesibles que un Tesla, por ejemplo, que en Chile se comercializan. Claramente, la diferencia sigue siendo diametral entre un vehículo de combustión fósil, de energía que se basa en combustión fósil, versus uno eléctrico. Yo creo que esta es una de las barreras, por así decirlo, más cotidianas. ¿Una ley puede entrar a modificar eso? Estamos hablando de leyes normativas que impactan, ¿cierto? Pero claramente podemos salirnos de lo que es energía y empezar a pensar en algo tributario, que sería interesante plasmarlo. Por favor, el siguiente slide. El que viene, por favor. Bueno, esas barreras son importantes señalarlas. La capacidad y plazo, y no quiero ser reiterativo, es algo que todavía se está desarrollando. Y en estricto rigor, las políticas de desarrollo van hacia eso. Nuestra realidad en Chile se pudiese comparar en torno a lo que está viviendo también Brasil, que ya tiene un tema de desarrollo y proyecto de energía importante. De hecho, mucho tema de la tecnología de almacenamiento en proyectos PES se generó o se basa en torno a algunas empresas que vienen de Brasil. Sin perjuicio de ello, es importante señalar de que la mayor cantidad, y saliéndome la electromovilidad y yéndome a generación, de los proyectos en Chile, los paneles fotovoltaicos son de origen chino, o sea, hay una tecnología marcada, y por supuesto las baterías de almacenamiento de estos proyectos storage, que son los proyectos grandes, por supuesto, proyectos PES, son en su mayoría chinos. O sea, entiendo que un solo proyecto en Chile, y acá me puedo, por supuesto, pudiese rectificarlo, que cuenta con baterías Tesla de almacenamiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay un tema de inserción tecnológica importante que pudiese también variar en torno a la temperatura, y vuelvo con este concepto, temperatura global, que puede incentivar la velocidad en que va o puede hacerla un poco más lenta, pero siento que es inevitable finalmente llegar al destino en donde todos estamos transitando, que finalmente es una transición energética mucho mayor y ojalá dar al 100%. Eso sería en un primer momento mi parte en ponencia. Son muchos detalles, pero los detalles se abarcan, por supuesto, en instancias de más desarrollo. Lo importante en quedarnos es que hay normativa focalizada, hay esfuerzos normativos y seguramente vienen proyectos para tratar de especializar más el incentivo de este tipo de vehículos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Gino, por tu intervención. Agradecemos y valoramos mucho el contenido que nos has entregado. Te esperamos al final, y tú cierras con el módulo 4. Así es que ahora vamos a dar paso al siguiente módulo. Lo presentará nuestro relator Álvaro Vargas. Permítame que les comente quién es nuestro relator. Álvaro es docente y especialista en el área mecánica y automotriz, con especialización en electromovilidad y nuevas tecnologías. Álvaro nos presentará en el módulo 2, tecnología y operación de vehículos eléctricos. Álvaro, nuestra atención está contigo. Muchas gracias por la presentación, Roberto. En una primera instancia, buenos días a todos. Quiero agradecer a OTEC Velator por darnos esta instancia de compartir, por supuesto, todo lo que es el conocimiento y estas nuevas tecnologías que están ocurriendo no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Bien, para partir entonces, importante ir comentando que hoy en día la electromovilidad ya no es el futuro, sino que es el presente. Y por supuesto, nuestras empresas y todos nuestros operadores, conductores y técnicos debiésemos ir mutando a lo que está ocurriendo hoy en día con respecto a estas nuevas tecnologías. Vamos a partir explicando un poquito qué está pasando. Hoy en día en nuestros vehículos ya tenemos una amplia gama de lo que está ocurriendo con estas nuevas tecnologías, específicamente la electromovilidad.
Primero, tenemos lo que son nuestros vehículos híbridos. Estas tecnologías partieron aproximadamente en el año 2004, ya expandiéndose. Japón en el año 98 hizo algunas pruebas internamente con vender su modelo híbrido y ya en el 2004 se expandieron en el mundo. Partimos con vehículos híbridos y vehículos híbridos enchufables, que eran vehículos que mezclaban esta combustión interna, que mezclan esta combustión interna con nuestros motores eléctricos. Luego de esto hubo un salto importante y ya comenzamos a ver vehículos eléctricos. De ahí en adelante tenemos no tan solo vehículos propiamente tal como autos, sino que partimos con motocicletas, scooters y ya hemos llegado a lo que son buses y en otro elemento maquinaria pesada. Bien, entonces, ¿qué es todo el cambio que tiene estos vehículos? Hoy en día tenemos ya que ir pensando en que vamos a ir dejando un poquito de lado lo que son nuestros motores de combustión interna y tenemos ya una anatomía bastante importante de nuestros vehículos eléctricos. Nacen nuevos elementos y se va expandiendo ya como lo que es una batería de alto voltaje, importantísima en nuestros vehículos, y cambia todo lo que es esta anatomía con respecto a la refrigeración propiamente tal de nuestra batería. Tenemos elementos que van a transformar corrientes dentro de nuestro vehículo. En nuestro vehículo van a existir corrientes nuevos como lo que son corriente continua y corriente alterna. Por lo tanto, vamos a tener que tener inducciones para nuestros operadores, inducciones para nuestros técnicos, donde principalmente nos va a ayudar a entender lo que es estas nuevas tecnologías. Vamos a tener elementos nuevos como son inversores y conversores de corriente dentro de él y, por supuesto, también normativas importantes con respecto a la seguridad. Gino hace un rato atrás nos hablaba que está cambiando todo y se está normando con respecto a esto, pero también es importante decir que nuestros técnicos y los operadores también van a tener que entrar a nuevas capacitaciones y nuevas inducciones para poder tanto conducir como intervenir estos vehículos. Ahora, dentro de lo que yo estaba comentando recién, hay un elemento muy importante, las baterías. La batería se nos dice que es como el corazón energético. Aquí en nuestros vehículos ya no va a haber combustible, ya no va a haber el combustible fósil que se nombra tanto, ya no va a haber gasolina ni diésel, sino que vamos a necesitar energía. Nuestra batería va a ser algo así como nuestro tanque de combustible. La batería va a almacenar energía. Bien. Entonces van a aparecer nuevos conceptos como lo que son el SOC y el SO, SOC y SOH. Específicamente SOC es el encargado de decirnos cuánta energía tiene nuestra batería, o sea, algo así como nuestro indicador de combustible. Por otro lado, el SO es el encargado de decirnos la vida útil de la batería. En la vida útil es importante porque en algún momento esta batería va a ir perdiendo su capacidad energética y vamos a tener que hacer algún cambio. Importante entonces que tanto nuestros operadores como nuestros técnicos tienen que ir reconociendo todos estos conceptos que son importantes. Por supuesto, es importante también decir que esto no está afecto a algunas cosas, como por ejemplo temperaturas. Nuestras baterías van a ir siendo afectadas de acuerdo a que si están en alguna zona donde hace más calor y donde hace más frío. Es importante decir toda esta terminología porque van a ser cosas que se nos van a ir ingresando, sobre todo a los técnicos que tengan que ir interviniendo todo lo que son estos vehículos eléctricos. Ahora, esto por supuesto, entre medio de todo, si nosotros hiciéramos un paralelo que ha ido pasando en el parque automotriz, podemos ir diciendo que en la época de los 80, 90, se hizo este cambio desde lo que son los vehículos a carburador a lo que son las inyecciones electrónicas en los vehículos, para lo que son un poquito más entendidos en la materia. Y hoy en día estamos viviendo quizá el cambio más grande de lo que es el parque automotriz con estas nuevas tecnologías, porque además de tener estas nuevas tecnologías en lo que es la propulsión, también ha ido ingresando nuevas tecnologías como corresponde en lo que es sistemas de ayuda de asistencia al conductor, lo que se conoce como los famosos sistemas ADAS, donde además los vehículos eléctricos permiten que puedan ingresar estas tecnologías y estas asistencias para tener sensores de proximidad, tener sensores de lluvia, avisarnos un montón de requerimientos para la seguridad y la confortabilidad también del auto.
Todo comandado, como ustedes ven en la pantalla también, con lo que se conoce también como las famosas unidades de control de los autos. Nuestra batería va a tener su propia unidad de control que se va a comunicar con la propia unidad de control de nuestro vehículo. Por supuesto, aquí hay algunos conceptos importantes que nosotros vamos a manejar. Si yo les pregunto a ustedes o les comento dónde el vehículo ahorra más combustible, si en la ciudad o en la carretera, si en la ciudad o en la carretera, lo más probable es que la mayoría de ustedes me diga que en carretera. Esto debido a que nosotros en ciudad, en el tráfico, vamos frenando, vamos acelerando, vamos sacando de inercia nuestro vehículo, nuestro camión, ya nuestras camionetas, nuestras flotas, vamos sacando la inercia y resulta que gastamos más combustible que en carreteras donde vamos a una velocidad constante y nuestros sistemas se comportan de una manera bastante eficaz. Pero en la electromovilidad funciona todo lo contrario. Cada vez que nosotros estamos en carretera, nosotros vamos gastando energía, gastando energía, gastando energía, gastando energía. Y esto se suma a que si es un día donde hace frío, colocamos calefacción. Si es un día que tenemos calor, colocamos el sistema de aire acondicionado. Por lo tanto, cada carga que le ofrecemos a nuestro vehículo, nosotros nos va a ir haciendo que gastemos más energía. Las baterías, por ejemplo, también tienen un sistema de calefacción y de climatización independiente. Por lo tanto, cada carga que nosotros le ofrecemos a nuestro vehículo significa un gasto de energía, por lo tanto, en carretera vamos a tener un consumo importante. ¿Versus qué cosa? En ciudad, nosotros en un auto eléctrico nos va a rendir mucho más que en carretera. ¿Por qué? Si se fijan en la lámina que tenemos presente, nos dice la energía no solo consume, también se recupera. Y es importante saber que cada vez que nuestro vehículo frena o nuestro vehículo desacelera, hoy en día nuestro motor eléctrico, que es quien impulsa el vehículo, en esos momentos que frenamos o desaceleramos, se transforma en un generador de corriente. Y ojo, no estoy diciendo que nosotros vamos a generar nueva energía. Cuando nosotros tenemos nuestro vehículo de combustión interna, cada vez que frenamos, existe una cantidad de energía calórica que se pierde. Se pierde a través de los frenos, a través de todo el roce que se está ocurriendo. En los vehículos eléctricos ocurre algo bastante llamativo. Esa energía no se pierde, se recupera. Yo cada vez que freno, ocupo esa energía y este motor eléctrico se va a transformar en un generador que me va a llevar gran porcentaje de esa energía que se pierde hacia la batería. Por lo tanto, hoy en día nuestro vehículo eléctrico en ciudad va a rendir mucho más que en carretera. Y es por eso que hay muchos de los vehículos eléctricos que han salido que son los famosos City Car. ¿Ya? Sigamos. Ahora, justamente con esta recarga hay algo importante. Mucha gente nos pregunta y nos comenta en lo que llevamos de experiencia cómo funcionan estas baterías en su carga y su descarga, cómo funciona todo esto correspondiente a si pasa igual que en los teléfonos, si una carga rápida afecta más que una carga lenta, y eso es totalmente efectivo. Nosotros vamos a tener que tratar de pensar en una logística importante para nuestras flotas cuando tengamos que usar o comprar vehículos eléctricos. ¿Por qué motivo? Las baterías de litio se afectan a las cargas rápidas. Por lo tanto, lo mejor que puede pasar a una batería de litio es que nosotros hagamos cargas lentas. Para un concepto de logística nosotros le vamos a llamar una carga base. ¿Cuál es el problema de esta carga lenta? Esta carga lenta que podría ser perfectamente en el domicilio, en un enchufe de red domiciliaria, tal cual como el que usted enchufa la tele o enchufa cualquier electrodoméstico. Se va a poder ocupar, pero vamos a tener una disyuntiva grande. Una carga en un automóvil va a ser lenta, incluso una súper lenta, la más recomendada, pero vamos a tener que hacer una espera aproximada de entre 8 a 14 horas. Por lo tanto, para una flota no es tan producente hacer una carga lenta. Existen lo que se conocen estaciones de carga, y una estación de carga que puede estar, por ejemplo, en el mall, en algún shopping, y también en su domicilio, y como Gino nombraba por ahí, Copec Voltes, que ha hecho varias cosas en el país, vende también su estación de carga y otras marcas también, por supuesto. Podemos hacer ya una carga más rápida, entregamos un poquito más de energía
y esto nos hace que sea en un menor tiempo. ¿Cuánto nos podríamos llegar a demorar? Y esta es la recomendada para talleres y para flotas de carga. Una estación de carga nos podría ahorrar bastante tiempo y se puede cargar un vehículo aproximadamente entre 2 a 4 horas, dependiendo de la capacidad de esta estación de carga. Ahora, existe otra importante forma de cargar, y eso es ya en la que se conoce como electrolinera. Las electrolineras son las que se encuentran en, por ejemplo, Copec, Shell y todas las estaciones de benzina que están a lo largo del país. Esta electrolinera tiene una gran diferencia porque las dos que les nombré antes estamos haciendo una entrega de carga alterna y normalmente una baja carga de amperaje. Ahora, la electrolinera nos va a entregar corriente continua, alrededor de 400 volts, y nuestro auto va a ser quien es el encargado de saber cuánta energía va a poder consumir en el momento. Ahora, esto sí va a afectar inmediatamente a la batería. A largo plazo le va a ir acortando la vida útil, pero nos va a ahorrar un montón de tiempo. ¿Cuánto se puede demorar un auto en una electrolinera? De 10 a 15, 20 minutos como máximo. Por lo tanto, es importante saber, y ahí seguramente en algún minuto se podría conversar de la logística importante que va a tener para las flotas, saber distribuir si cargamos en la red domiciliaria, en una estación de carga o, por supuesto, en una electrolinera, que en la opinión de los grandes expertos dicen que debe ser una carga ocasional. ¿Bien? Seguimos. Entonces, importante, chicos, que hoy en día todo lo que tiene que ver con la electromovilidad nos va a llevar a mutar a que nosotros tenemos que operar eficientemente y que cada decisión que nosotros tenemos va a impactar directamente en la autonomía y en la operación que nosotros vamos a tener, por ejemplo, de los costos. Es importante que hoy en día se invita no a comprarse un auto eléctrico y tener la conciencia de que podemos llegar y parar en cualquier lado y cargarlo, sino que vamos a tener que planificar nuestros viajes, vamos a tener que tener una logística importante para saber si bien nuestros vehículos eléctricos nos van a ayudar a ahorrar combustible, nos van a ayudar a quizás a bajar los costos operacionales de cada empresa. Es importante decir también que va a haber una logística importante de planificar durante cuánto rato va a andar una camioneta circulando en las entregas, por ejemplo, de productos, en los viajes de nuestros pasajeros, y por supuesto todo esto afecta a la ruta, y la geografía que nosotros tenemos, por ejemplo, en Santiago, en Valparaíso y en las demás regiones de Chile, y también por supuesto de los países hermanos como Perú, Bolivia y Argentina, y también por supuesto de acuerdo a todos esos datos sacando la autonomía real que podría tener nuestros vehículos eléctricos. Por supuesto, nada de esto sería posible también en lo que nos compete en seguridad. Hoy en día, si bien hay un cambio importante, yo si voy a cambiar, por ejemplo, bujías en un vehículo, yo sé que tengo que tener una cierta cantidad de herramientas importantes para yo poder intervenir, levantar capó y poder llegar a lo que es el cambio de esta bujía. Pero aquí hay un cambio muy significativo y importante que está pasando hoy en día con estas nuevas tecnologías. En los vehículos híbridos y en los vehículos eléctricos ya he conversado o les he comentado durante este webinar que vamos a manejar electricidad, vamos a manejar corriente, vamos a manejar corriente alterna y corriente continua. Y estuvimos hablando recién de que una electrolinera entrega 400 volts, muy cercano al voltaje que puede producir un auto eléctrico. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos una intervención en nuestros vehículos, incluso conocimiento de nuestros operadores en las flotas cuando lo conduzcan, tenemos que tener en claro ciertas normas de seguridad, normativas que están, por supuesto, ya desde hace un tiempo expuestas para todos quienes nos estamos metiendo en lo que es esto de la electromovilidad. Hoy en día, para que un técnico pueda manipular o para que un operador pueda verificar ciertas condiciones del vehículo, tenemos que tener en consideración nuestros elementos de protección personal. Hoy en día un técnico por obligación debiese tener zapatos dieléctricos con alguna normativa importante, guantes dieléctricos, principalmente se ocupan
los de color beige y color rojo, que son clase 00 y clase 0. El guante de color beige, sabemos que hay una gama importante de guantes dieléctricos, alrededor de 8 clases diferentes, pero color beige, que es su clase más baja, que resiste entre 500 y 750 volts, dependiendo si sea corriente continua o corriente alterna, ya puede ser el equipamiento ideal que tengamos nosotros para el técnico. Lo recomendado, sí, es una clase más alta. Guantes de color rojo, clase 0, que resisten alrededor de 1000 a 1500 volts, dependiendo si es corriente alterna o continua. Tenemos que tener una careta importante con algún casco y, por supuesto, muchas veces vamos a rozar algunos elementos metálicos. Por lo tanto, encima de nuestros guantes dieléctricos vamos a tener que usar algún guante de cabretilla o guante de sobrecuero que va encima de nuestro guante dieléctrico. Por supuesto, algunos se preguntarán, ¿y qué tengo que usar como traje? La normativa hoy en día dice que no es obligación a usar algún traje en específico, pero sí es recomendado usar ropa ignífuga. Para quienes no conocen la ropa ignífuga es aquella que, ojo, aclarar un concepto importante, retarda el fuego. No es que lo resiste, sino que retarda el fuego. Sí. Importante entonces también, así como los elementos de protección personal, es importante identificar los sistemas de alta tensión en nuestros vehículos. Y aquí hay un tema muy importante que debemos saber todos hoy en día. No tan solo quienes operen, no tan solo quienes trabajen en electromovilidad, sino que todos a nivel de usuario. Porque ustedes me pueden decir, profe, pero ¿cómo yo sé cuál es el cable que lleva alta tensión? ¿Todos los cables llevan alta tensión? Entonces es importante saber que la normativa internacional nos dice que por todo cable que pasen 30 volt alterno y 60 volt continuo, el cable debe ser de color naranjo. Por lo tanto, aquellos que tienen un vehículo eléctrico, aquellos que compraron flotas de vehículos eléctricos y van a levantar el capó o dependiendo del camión levantan el asiento y encuentran cable naranjo, deben entender que por ahí pasa alto voltaje. Por lo tanto, jamás, pero jamás debiésemos tocar sin algún elemento de protección estos colores, estos cables o estos elementos. Es importante también decir que también con esto mutamos con las herramientas. Van a haber herramientas especiales para la electromovilidad, van a haber herramientas que se van a llamar herramientas aislantes y herramientas aisladas, herramientas metálicas que van a ser recubiertas por un material aislante y herramientas que van a ser completamente de un material aislante. Herramientas que, por supuesto, van a elevar algunos costos importantes de nuestros talleres, de nuestras empresas, pero también que podemos recuperar con respecto a la logística y todo lo que complica tener o lo que compete tener un vehículo eléctrico. Importante también que en las intervenciones vamos a tener que tener mucha sigla, muchos carteles, mucha identificación importante que nos digan que nuestros vehículos son de sistemas de alto voltaje. Y por supuesto, para terminar entonces, comentar que la electromovilidad, voy a volver a decir lo que dije hace un rato atrás, la electromovilidad no es el futuro, sino que ya es el presente. Hoy en día las empresas o nuestras empresas tienen que comenzar a crear planes, tanto para nuestros operadores como para los técnicos que van a intervenir estos vehículos, operadores que no simplemente van a tener que saber cómo conducir el vehículo eléctrico, sino que también qué hacer en el momento en que un vehículo, por ejemplo, quede detenido, quede con alguna anomalía, se nos prende una luz en el tablero y por supuesto comprender toda la tecnología que hay detrás de todo lo que es estas nuevas tecnologías. Espero que toda esta pequeña inducción o pequeño conocimiento de electromovilidad haya sido de su agrado, así que nos vemos seguramente en la ronda de respuestas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Álvaro, por tu intervención y valioso contenido que nos acabas de entregar. Así que ahora vamos a continuar con el módulo número 3 de este webinar. Lo presentará nuestro relator Cristian Rojas, que déjeme presentarle a Cristian antes de escucharlo. Él es ingeniero industrial y docente de monitoreo de flotas, logística y gestión de activos. Diplomado en optimización de procesos, magíster en gestión y mención en finanzas y contabilidad. Él nos presentará el módulo número 3, eficiencia energética y rentabilidad de la electromovilidad. Nuestra atención está contigo, Cristian. Buenos días nuevamente. Muchas gracias por la invitación a Grupo Velator y OTEC. Principalmente nosotros tenemos que manejar 3 costos, ¿ya? Si bien acá lo que mencionamos es el tema de combustible, la política básica de cómo se trabaja en cada uno de los países que estén en términos de la inducción de lo que es los vehículos eléctricos, y al mismo tiempo la carga de la... Disculpa. Y al mismo tiempo las 3 variables que nosotros no podemos evaluar o nosotros generar algún tipo de cambio, ¿ya? Y estas 3 variables que nosotros estamos viendo son las que nos invitan a hacer un cambio en nuestra flota y poder gestionar un cambio interno en lo que es la maquinaria y poder llegar a ingresar vehículos eléctricos. Principalmente el combustible. Nosotros no tenemos cómo poder conseguir un combustible a un precio que nosotros podamos negociar, sino que lamentablemente tenemos que esperar las fluctuaciones. Actualmente el combustible está subiendo mucho, por lo tanto nos impacta directamente en nuestros costos. Ya no así en una flota completamente ya eléctrica. Ya la política también nacional, si bien está acompañando un poco a lo que es la inversión en los vehículos eléctricos y en esa dirección también en ir mejorando la tecnología, tampoco es algo que pueda de aquí en el futuro seguirse manteniendo, ¿ya? Por lo tanto, es muy difícil que nosotros lo podamos sostener en el tiempo como una variable para poder considerar en términos de cómo administrar nuestra flota, digamos, de combustión interna, ¿ya? Dale el otro slide. Por lo tanto, una flota eléctrica no se compra, sino que se administra, principalmente porque si bien ya habíamos escuchado a los compañeros anteriores, Gino y Álvaro, donde explican las variables de lo que son los desgastes energéticos de la batería, nosotros la podemos medir, nosotros la podemos gestionar, la podemos controlar y conseguir eficiencia tanto energética como también eficiencia económica. Para eso tenemos que interpretar cómo medirla, contra qué estándar, cómo se carga, cuánto se usa el activo, cómo se compra y qué decisión la gatilla para poder nosotros sostener nuestra flota eléctrica. Para ello nosotros tenemos que tener claridad en lo que es el costo. Cada flota o cada vehículo dentro de una compañía tiene un costo por kilómetro. Ese costo por kilómetro está en promedio alrededor en una flota eléctrica de 507 pesos por kilómetro. Si nosotros lo dividimos en 4 ítems, vamos a tener el costo por capital, la energía, el mantenimiento y los costos fijos. ¿Ya? Si nosotros vamos a los 2 primeros ítems, nos vamos a dar cuenta que casi el 75% del valor de una flota eléctrica está compuesta entre el valor del activo y la energía para poder contener y sostener la actividad de este mismo en términos productivos. Sin embargo, el mantenimiento ya va bajando porque al no tener un motor a combustión interna, se alargan los plazos de mantenimiento, por lo tanto los costos van disminuyendo. Los costos fijos asimismo igual. ¿Puedes cambiarla? Para eso nosotros tenemos que tener un tablero de control y de gestión, donde vamos a medir la producción de la flota, la eficiencia y los costos. La flota lo que entrega es medir principalmente si es que lo que se pidió también se entregó. En términos eficientes, cuánta energía nosotros gastamos para poder entregar esta producción, y en términos de costo unitario es saber cuánto nos costó cada kilowatt de carga que nosotros le dimos a cada uno de los vehículos de la flota para estimar los costos de la misma y poderlo evaluar durante un periodo. Puede ser mes a mes, trimestral, semestral, anual. ¿Me ayuda? Para eso nosotros vamos a contar con indicadores principales. Los principales indicadores de la flota van a ser prácticamente los mismos que se usan en una flota de combustión interna. Disponibilidad técnica,
utilización del programa, utilización anual del activo, cumplimiento del programa y la productividad. Con esto nosotros ya podemos evaluar principalmente la flota y saber cuál es la eficiencia en torno a la producción que nosotros estamos trabajando. Sin embargo, acá se nos suma un indicador nuevo a nuestro tablero de control y de gestión para poder evaluar la flota. Y es principalmente la detención por energía. La detención por energía es que nosotros tenemos que saber cuánta energía le queda a la unidad eléctrica para poder hacer la ruta, donde ésta no vaya a quedar detenida producto de la misma porque no contemplamos el ítem de carga como debería haber sido y no lo gestionamos como corresponde. Por lo tanto, este indicador es clave y crítico para que nuestra flota cumpla con la producción esperada, cumpla con la producción planificada y se acerque a la producción teórica y la producción real estén prácticamente parejas. Para ello, ya entramos a los KPI, que son la eficiencia en cuanto a la energía que se entregó. ¿Ya? Vamos a tener un consumo específico, un rendimiento de carga, un aporte a la regeneración, la energía fuera de punta, el uso del cargador y la productividad de la descarga. Disculpen. En el consumo específico, nosotros vamos a evaluar lo que son los kilowatts facturados versus los kilowatts recorridos. Ya, principalmente deberían estar fluctuando entre un 0,3 a un 0,4 semanal. Y luego de eso ya vamos calculando lo que son los rendimientos de carga, los aportes de regeneración, como les venía diciendo. Sin embargo, acá hay un punto clave, ¿ya? Un vehículo eléctrico cuesta un 55% menos que un vehículo a combustión interna, tanto en términos de carga, ¿ya? Pero hay un punto importante dentro de lo que es la eficiencia en la carga, que es sostener, cuantificar y medir cuánta es la carga que yo pierdo con un vehículo cuando lo estoy en ese momento de carga, ¿ya? Principalmente se pierde de un 0,38 de kilowatt hora de carga. Nosotros, se cambió la... Podemos recibir en carga real a un 0,35, es decir, perdemos 0,03 de carga, ¿ya? Principalmente porque puede estar dañado el enchufe, principalmente porque puede haber a lo mejor el sistema de carga al ser domiciliario, como ejemplo puede estar defectuoso y eso puede generar una déficit en la carga de un 5 o un 24% de pérdida, ¿ya? A eso le tenemos que sumar cuánto yo estoy ocupando la carga de la unidad de batería para poder gestionar mi viaje o mi ruta principal. Cuando yo calculo la ruta, idealmente no tener mínimo de un 44% de lo que es la carga de la batería para poder realizar la ruta, ya que caigo en riesgo de poder quedar detenido por carga, ¿ya? Dale la otra. Con todos estos KPI, yo recién puedo controlar cuáles son los indicadores de costo. Ya vamos a tener los costos por energía, costos de mantenimiento, costo unitario total, la demanda máxima registrada, el costo por unidad producida y la captura de la hora. ¿Cómo yo cruzo todos estos datos? Principalmente los cruzo para poder analizarlos y poder tomar decisiones en virtud de la producción y en virtud de cómo yo voy a gestionar mi flota a futuro. ¿Ya? Al mismo tiempo también cómo yo tengo que programar los mantenimientos tanto preventivos de cada una de las unidades y cuánto me está costando ello en virtud de lo que me están produciendo, ¿ya? Para ello yo voy a tomar distintos puntos de carga, ¿ya? Es donde se gana y donde se pierde energía, ¿ya? Del 25 al 33% el equipo dentro de la inversión de carga, ¿ya? De la corriente alterna, el resto de obra eléctrica, conexión a carga, digamos, directa, ¿ya? Se puede generar un ahorro de un 25 o un 33%. Sin embargo, cuando yo voy a generar la carga, tengo que tener la precaución de que no esté en el punto de máxima demanda energética, ¿ya? O en el pic de demanda energética del día. ¿Por qué? Porque eso, los transformadores eléctricos lo que hacen es mandar mucho más caudal de energía para la exigencia que yo le estoy poniendo con la flota que estoy cargando. Al yo exigir más la carga, se genera un pic de energía que la compañía lo va a tomar y lo va a tener como indicador. Por lo tanto, ese pic de carga lo va a tomar como indicador durante 11 meses. ¿Ya? Por lo tanto, el aumento de ello va a ser considerablemente alto. ¿Ya? Por lo tanto, mi planificación de carga tiene que estar muy bien ordenada, muy bien gestionada, ¿ya?
Y en términos de lo que es la capacidad de la red, idealmente, ya, coordinar la carga fuera de los horarios punta. ¿Por qué? Porque si bien el valor de la carga prácticamente es el mismo, varía no más que un 2,6%, el yo cargar dentro de mi zona de la flota de los vehículos, cargarle fuera del horario punta, me puede generar un ahorro en ese pic de carga de 11 meses hasta de un 39% en el valor de carga de cada una de mis flotas. ¿Ya? Al mismo tiempo, me va a permitir cargarla en horarios que le pueda dar carga lenta a las unidades, por lo tanto, al mismo tiempo puedo alargar la vida útil de la batería, que eso es crítico para nosotros. ¿Ya? Si yo... Dale, no hay problema. Si yo logro aumentar la vida útil de mi batería, también puedo gestionar mejor mis activos y maximizar mis utilidades. Y acá en este gráfico nosotros podemos ver cómo se comporta una batería en términos de carga lenta, carga media y carga rápida. ¿Ya? Prácticamente se pierde un 12% entre la diferencia entre una carga rápida y constante y una carga lenta, si es que yo las planifico bien. Por lo tanto, si mi activo tiene mayor durabilidad en el tiempo, puede producir mucho más, generar mayor eficiencia dentro de lo mismo, por lo tanto la utilidad siempre va a ir aumentando en virtud de la flota. Y cada kilómetro de recorrido de la unidad, en virtud de lo que entregue y lo que produzca, va a costar mucho menos. ¿Por qué? Porque es conocido que en el mundo los costos de los vehículos eléctricos son siempre un poco más altos que los vehículos a combustión interna. Y aquí lo vemos dentro de la gráfica. Principalmente el 71% del valor del kilómetro recorrido corresponde a lo que es el valor del activo, ¿ya? A diferencia de un vehículo a combustión interna. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos generar en base a cómo nosotros generamos eficiencia económica respecto a la flota es gestionando el activo en sí en su vida útil. ¿Me ayudas? Y aquí es donde nosotros vemos los principales puntos de la gráfica donde nosotros tenemos que intervenir. Si bien tenemos entre 6 a 8 puntos principales de intervención, nosotros en los primeros 4 vemos la gráfica donde está la mayor cantidad de puntos a verificar. ¿Ya? Donde vemos el precio del activo, el precio del diésel, el consumo del diésel, el kilometraje anual. Vamos a tener un contraste entre lo que es azul, ¿ya? Donde se mueve a favor de la línea de producción eléctrica y la línea naranja donde se mueve a favor de la línea de producción a combustión. Sin embargo, la gráfica siguiente, disculpen, la slide siguiente, nos va a mostrar algo súper interesante. Si bien en este minuto nosotros podemos decir que a lo mejor tener una flota eléctrica nos va a generar un mayor costo asociado, por lo tanto nos va a costar más mantener la flota, queda en claro de que si nosotros gestionamos un mayor recorrido de las unidades en términos de entrega, ya sea de recorrido de entrega de delivery, recorrido de entrega a lo mejor de container con los camiones de carga mayor, ¿ya? El costo de producción de la misma va disminuyendo. Por lo tanto, se nos hace más económica la línea de un vehículo eléctrico en este momento al valor del diésel actual, ¿ya? Por lo tanto, las recomendaciones son no comprar solo un vehículo, sino comprar solo, ya aumentar las compras por volumen, que nos va a gestionar mucho mejor la compra, nos va a permitir negociar valores, ¿ya? Bajar el costo del kilowatt hora, que nos va a generar eso, la buena gestión en el momento de la carga, ¿ya? Compartir el cargador, no comprar un cargador por cada uno de los vehículos que están ingresados en mi flota, sino tener un cargador para 2 vehículos y así irlo gestionando entre su ingreso y su salida, ¿ya? Y subir la utilización. Si bien el punto de equilibrio lo da entre 30.000 a 45.000 kilómetros al año, si es que yo lo gestiono bien, ya con 26.000 kilómetros al año ya puedo generar utilidades con la unidad. Y para eso se contemplan 6 pasos principales, ¿ya? Que es la línea base utilizada, que es el consumo real del catálogo, donde yo lo tengo que contrastar con lo que me ofrece el catálogo versus lo que realmente se está utilizando en la unidad, ¿ya? Segmentar la utilización, ver cuáles son las unidades que están recorriendo más kilómetros en el año, para ver cómo yo gestiono el resto para ir aumentándola y todos vayan en la misma línea de producción, ¿ya? Siempre aumentando. Diseñar la línea de carga, como se lo había comentado con anterioridad, de tener un proceso de carga. También el hecho de que yo tenga flotas eléctricas que recorran hartos kilómetros se contradice un poco con el punto de la regeneración, de cómo yo lo administro,
el hecho de que estos carguen en distintos puntos también me genera una economía porque no sobrecargo yo el punto de carga interno. Montar un tablero donde se ven las tres familias con las metas principales, la meta de producción, la meta de eficiencia y la meta de los costos, ¿ya? Plan piloto medido, donde yo voy a tener todos los indicadores para poder contrastarlo y poder tomar decisiones y verificar la captura de ahorro al final de mes o dentro de un trimestre, un semestre o dentro anual para proyectar tanto si puedo aumentar la flota, si puedo renovar equipos, contemplar la vida útil de las baterías, contemplar la vida útil del activo, verificar los neumáticos, poder proyectar una compra futura de suministros para que estos vayan funcionando dentro del año y no tenga detenciones. Ya que lo principal en una flota siempre va a ser funcionar, operar y darle continuidad al servicio y no detención, ya que eso implica costo y pérdida final del plazo. Espero lo haya podido ayudar con lo que estuvimos viendo en términos financieros y de gestión y de control de flota. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu valiosa intervención. Vamos a estar atentos a sus consultas, a sus preguntas. Les invitamos a poder realizarlas por la sección de PIR. Ya tenemos algunas listas para el final, pero estamos muy atentos también a su interés. Por último, vamos a dejar a Gino, nuevamente nuestro relator, en la conclusión, con el tema conclusiones de la electromovilidad en el escenario actual. Gino, te escuchamos. Gracias, Roberto. A ver, como con palabras finales, ¿cierto?, de este webinar, y felicitando, por supuesto, a mis predecesores, ponentes, Álvaro y Cristian, me quedo con algunas frases súper importantes que remarcan los comentarios finales, ¿cierto? Álvaro comentaba de que la electromovilidad es el presente, con proyecciones a futuro. Y eso efectivamente es así, como lo hemos comentado también, ¿cierto? Hay una inserción guiada por distintos aspectos del mercado. Hay normativas específicamente que ha hecho eco de esa realidad y que es normativa que por lo demás va a tener que ir surgiendo en torno a esa realidad, por supuesto. Entenderán que las leyes, en estricto rigor, el derecho no crea realidad, sino que se adapta a las realidades, y la electromovilidad impulsa un ecosistema nuevo, un ecosistema en donde la normativa se va a tener que adaptar. Y hay un tema súper importante que Álvaro lo tocó respecto a la vida útil de las baterías. Y dentro del mercado de la electromovilidad, que tenemos por supuesto nosotros, se recordarán la instancia de mi ponencia, los 5 ejes de esta política pública, de esta estrategia, tenemos lo que sería el tema de las baterías, ¿cierto? La vida útil de la batería y qué hacer con la batería también es un tema que se visualiza. Acá te quiero pedir, por favor, Rodrigo, si puedes pasar de slide, respectivamente, al siguiente. Rodrigo, si puedes pasar. Ahí. El tema de la economía circular ligada a la batería es algo interesante, ¿cierto? Acá en Chile tenemos algunas leyes, o una ley específicamente, que es la ley REP, la ley de responsabilidad extendida del productor, mal llamada ley de reciclaje, que tiene distintas metas de NFU, de aceites, de textiles, metas de electrodomésticos y metas también de baterías. Y esto añade directamente lo que es aquellos generadores o productores prioritarios de este tipo de productos, generando una serie de obligaciones. Pues bien, la electromovilidad, como yo les comentaba, tiene aparejado la normativa in situ. Álvaro tocó algo muy importante que tiene que ver con la seguridad, ¿cierto? Va a haber una adecuación en torno a las normativas, en torno a la salud ocupacional, y tenga que ver con la gestión en industrias o la gestión de talleres de reparación con este tipo de vehículos, porque claramente hay tipos de riesgos distintos a la lógica usual. Pero también es interesante ver este mercado con la vida útil ex post. ¿Qué pasa posteriormente? Y ahí entra esta ley que le estoy comentando, que es la ley REP. Por favor, si puedes pasar el slide, te lo agradecería. Esta ley tiene una meta que tiene que ver con el tema de baterías. Actualmente está en toma de razón el proyecto y va a generar una serie de obligaciones a aquellos tipos de productos. Haciendo un paralelo,
que tiene que ver también con vehículos, que también les toca, que son los NFU, ¿cierto? Los neumáticos. Ya existen sistemas de gestión colectiva respecto a eso. Hay metas de valorización, de recolección anuales fijadas por el Ministerio de Medio Ambiente a través de estos reglamentos. Entonces, el tema de las baterías va a tener esta lógica. Y la invitación es pensar la electromovilidad no desde la lógica del vehículo, sino también de los componentes expuestos al vehículo. Y también ahí hay un impacto. Y este tipo de normativas entra a hablar en eso. Por favor, el siguiente slide. El siguiente. Y acá es importante ver lo que se ha generado. Álvaro fue bastante minucioso en tocar las lógicas de la carga, ¿cierto? Los tipos de carga, la viabilidad del vehículo en torno a la capacidad y la temporalidad de las cargas, pero eso también conlleva la existencia de una infraestructura, ¿cierto? Y ya hay infraestructura instalada en Chile. Tenemos en la Ruta 5 una proyección, de hecho hace poco se publicó en el Ministerio de Energía una proyección de una capacidad de carga importante para camiones de alto tonelaje. Existe una red vehicular de vehículos livianos en distintas rutas con varios puntos de carga y finalmente esto es lo que, indiferente a las tecnologías que vayan avanzando, la complejidad, la eficiencia, como contaba Cristian, en torno a la optimización de un proceso, de una flota de transporte que efectivamente tenga la lógica de vehículo eléctrico, pero finalmente la viabilidad tiene que ver con eso, tener ese tipo de carga. Por favor, te pido el otro slide. Y acá es donde entra un poco lo que yo les comentaba, esta estrategia final, que es un acuerdo público-privado, que no es encontrar la pólvora en esto, ¿cierto? Acá hay distintos escenarios en donde ya se ha experimentado este tipo de acuerdos. Yo ya les nombré uno, ¿cierto? El tema del inicio del desarrollo de proyectos de energía de generación, que no es un acuerdo, pero sí hubo un incentivo público en torno a mantener un precio estabilizado por un tiempo de inyección de energía, y eso generó la tentativa de inversión. Acá vamos ligados al mismo, hay compromisos. Y esos compromisos claramente van a materializar en temas más tangibles y mucho más rápidos que lo que pudiese ser la instalación de una gestión pública que pudiese ser un tanto burocrática. No digo que sea mala, no estoy en torno a hacer o visualizar un escenario lentamente público, no tengo nada en contra, pero sí la lógica o la experiencia nos ha demostrado que en cierta medida los acuerdos público-privados tienden a agilizar este proceso. Me quedo con lo que hemos hablado, que se resume en una muy buena frase, y Álvaro te la vuelvo a quitar, ¿cierto? La electromovilidad está, no estamos hablando de tecnologías del futuro, estamos hablando de algo que ya está, algo que tiene su desarrollo, algo que tiene una ruta normativa, algo que tiene una ruta de proyección de política pública que no se va a detener, que ha sido tomada también a nivel de Chile, por ejemplo, con esta administración, o sea, es una especie de política de Estado, y que seguramente por esta temperatura no puede tener distintas velocidades, pero es algo que va a seguir. Y que los números, de acuerdo con lo que nos comentó Cristian, si son planificados y se optimizan de una forma correcta, dan, ¿cierto? Dan números positivos, así que yo creo que es algo que todas las empresas tienen que ya ponderar. Va a ser una regla, como también es una regla, muchas otras temáticas ambientales, ¿cierto? En distintos ámbitos de cosas. En este tema puede ser de que se exija también en un futuro netamente contar con flotas mínimas de transporte respecto al punto de vista de la electromovilidad o vehículo eléctrico. Me quedo con eso. Espero que los contenidos y la invitación a reflexionar, porque finalmente un webinar es eso, ¿cierto? Es invitarlo a reflexionar y ver el estado de arte de cómo está el desarrollo de la electromovilidad. También lo incentive a buscar otras instancias más profundas de desarrollo y de capacitación, y por supuesto en eso nosotros nos podemos apoyar bastante bien. Eso sería por mi parte como final de este webinar. Y por supuesto, junto a mis dos colegas, quedamos atentos a las preguntas que ustedes puedan tener.
Muchas gracias, Gino, por tus palabras finales y también a nuestra distinguida audiencia que ha estado muy atentos a todo lo que nuestros expositores han presentado en este webinar de la electromovilidad. Bueno, como lo conversábamos en un comienzo, tenemos ahora una sección de preguntas, así es que vamos a dejar la intervención de algunos de nuestros redactores que están acá en la sala para poder contestar a esas preguntas. Denos un segundo, por favor. Perfecto. Entonces, nos llegaron algunas preguntas. Esta la hace don Carlos Montero. Dice, ¿qué hacemos con la disposición final de las baterías suponiendo el incremento de la electromovilidad? Vamos a contestar de acuerdo a lo que está pasando en el mundo. A ver, para contestar esta pregunta tenemos que aclarar que los vehículos eléctricos de la nueva era, digo de la nueva era porque la electromovilidad es más antigua incluso que los vehículos de combustión interna. De hecho, hay registros de el primer vehículo eléctrico patentado antes de que Carl Benz patentara el motor, el primer vehículo a combustión. Pero de la nueva era, tenemos que tener en claro que los primeros vehículos eléctricos en serie, ya que se produjeron en gran cantidad, fue alrededor del año 2000. Una batería podría llegar a durar entre 8 a 15 años. Si nos vamos al número más bajo, 8 años. Más 2000 son 2008. Luego tenemos que la batería, cuando está en el auto y ya comienza a cumplir su vida útil, llega al 70% más o menos de lo que es su vida útil. La batería, cuando yo la cambio, según algunas normativas internacionales y lo que está pasando principalmente en Europa, es que yo esa batería la tomo y la puedo seguir ocupando, destinada a paneles solares y algunas otras cosas que se están ocupando. Y ahí tienen una vida útil aproximada de entre 20 a 30 años. Vámonos nuevamente al número más bajo, 20 años. Más 2008, 2028. Entonces, por ahora se está normando, como dijo recién Gino, con respecto a estas nuevas tecnologías y al medio ambiente, se está normando en el mundo qué hacer con las baterías. Y de hecho, en el año 2024, los chinos de BYD, como también lo mencionaron antes, y de algunas otras marcas, específicamente como la marca Ligi Motors, ya descubrieron cómo reciclar hasta el 80% de estas baterías. Por lo tanto, hoy en día, y hay empresas, ojo, hay empresas incluso nacionales, en el norte, en Antofagasta, conocemos una empresa que ya también está haciendo el reciclado de estas baterías. Incluso hace un par de semanas en un congreso internacional hay otra empresa que salió donde también comienzan este año a reciclar baterías con respecto a lo que está ocurriendo. Entonces, ojo, ¿qué hacemos con la disposición final de la batería? Se está normando, ya hay países desarrollados que están tomando la batería y están, por supuesto, reciclando gran parte de ella. Bien, esperamos haber respondido esa consulta de don Carlos Montero. Tenemos otra que nos dice, ¿qué tecnologías emergentes tendrán mayor impacto en el desarrollo de la electromovilidad durante los 5 a 10 años? Y este es un tema a conversar. Gino nombró el acuerdo de electromovilidad, esto se ha hablado ya de hace 2-3 años, cuando partió nuestro acuerdo de electromovilidad en Chile, y por supuesto, por ahora se prevé que dentro de 5 a 10 años se meta muy fuerte ya más de lo que está la electromovilidad, tanto en vehículos híbridos como eléctricos. Pero ojo por ahí que se están haciendo varios estudios y se está trabajando en lo que son los sistemas de hidrógeno. Pero ojo, hay que ser bien claro y bien técnico en decir que no se está trabajando por ahora en un vehículo de combustión interna a base de hidrógeno, sino que se está trabajando con vehículos eléctricos que tienen celdas de hidrógeno, que es muy diferente a que un vehículo de combustión interna con hidrógeno. ¿Por qué? Principalmente, un ejemplo muy corto. Me imagino que muchos saben o han escuchado de las bombas de hidrógeno. El poder de destrucción masiva que tiene una bomba de hidrógeno es bastante al kilómetro a la redonda. Por lo tanto, nadie se va a arriesgar de cómo tratar de meter el hidrógeno dentro de un motor de combustión interna con las fallas que tiene. Hay marcas que fallan bastante, entonces por ahí se está trabajando en esto y hay grandes marcas como BMW y Porsche que incluso está en Chile tratando de hacer todos estos estudios y por supuesto varias tecnologías no tan solo con el hidrógeno gris, hidrógeno verde, pero por ahora se prevé que dentro de los 5 años la electromovilidad siga como metiéndose muy fuerte. Y tenemos una última pregunta que nos dice, ¿qué deberían comenzar a hacer las empresas
y profesionales que quieran anticiparse, a la transformación del mercado y convertir la electromovilidad en una ventaja competitiva. En una opinión personal, yo debiese dar el consejo de que se capaciten. Hoy en día, no tan solo los técnicos, o sea, si en una empresa se va a trabajar técnicamente, vamos a tener mecánicos para ver vehículos eléctricos, se tienen que capacitar. Si vamos a tener una flota y yo voy a tener 10, 15, 50 vehículos, debo capacitar a mis operadores para ser los líderes quizá en el rubro en que están. ¿Por qué motivo? Porque como dijimos durante todo este webinar, hay normativas de seguridad y hay protocolos de seguridad que nosotros debiésemos seguir. ¿Para qué? Para no, por ejemplo, tener algún accidente o lamentar algún accidente que tengamos con nuestros técnicos o con nuestros operadores, incluso vehículos de pasajeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Ahora vamos a hacer una pregunta a nuestro relator Gino Cruz, que está conectado con nosotros. Gino, la pregunta para ti es, ¿qué desafíos normativos vienen? Te escuchamos. Gracias, Roberto. Mira, es una buena pregunta, una pregunta general siempre. Siempre uno se posiciona en el sentido de visualizar el impacto, como yo les comentaba, que está teniendo la electromovilidad y cómo la normativa ha ido escalonadamente a incentivar el desarrollo mayor, ¿cierto?, de este tipo de vehículos de forma gradual y por así decirlo responsable, ¿cierto? Pero cuando uno dice eso basta, yo creo que la respuesta es claramente no. ¿Y por qué no basta? Porque una cosa es tener normativa focalizada desde el punto de vista de la energía, por ejemplo, la normativa de eficiencia energética, la de almacenamiento, la de conversión de vehículos, incentivos también, regulaciones focalizadas, pero hay otra serie de escenarios que necesitan generalmente una actualización. Ya nombramos uno, al final de las palabras finales, ¿cierto?, que tiene que ver con las baterías, con contemplar finalmente algún reglamento que materialice esta meta de valorización y recolección de las baterías de los vehículos y que en cierta medida complemente la bolsa normativa que se relaciona con la electromovilidad. Hay normativa tributaria que sería interesante visualizar. Que si uno se pone a pensar en grande, ¿qué pasaría con que nosotros teniendo, por ejemplo, el litio, y hablando de baterías de litio, pensemos en lo que es la fabricación de algunos componentes o la fabricación de algún elemento o tipo de vehículo? ¿Qué pasaría con ese tipo de proyecto, desarrollo de proyecto? ¿Qué tipo de normativa pareja está? ¿Tenemos las tipologías, por ejemplo, de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental de ese tipo de proyectos? Algunos dirían que sí, por temas generales, por ubicación, por zona, etcétera, etcétera. Algunos dirían que no. Algunos dirían que no entremos al tema de evaluación ambiental porque pudiésemos retardar los tiempos, que hayan lapsos, ventanillas únicas más rápidas. Bueno, esos escenarios se van visualizando. Lo importante en responder qué tipo de normativa falta, es decir, que la normativa se vaya ajustando finalmente a esto. No claramente en el sentido de ser una normativa pasiva y que deje esto solamente desde el espectador, pero que no sea una normativa rígida, o sea, que visualice la flexibilidad en torno a temas energéticos, en torno a temas competitivos comerciales, en torno a temas de exención tributaria, en torno a temas de proyectos medioambientales, etcétera, etcétera. Eso sería, yo creo que el desafío. Decir X número de tal materia sería un poco impropio, ¿cierto? Sino que la expectativa regulatoria, que sea una expectativa que genere un mercado competitivo y que no genere trabas. Yo creo que ese sería el desafío normativo que quedaría. Gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, Gino, por tu intervención y certera respuesta. Gracias también a nuestra audiencia por estas preguntas tan interesantes. Bueno, tenemos una pregunta también para Cristian, nuestro relator. La pregunta es, ¿qué oportunidades concretas de inversión y financiamiento existen actualmente en Chile para proyectos relacionados con electromovilidad e infraestructura de carga? Te escuchamos. Bueno, principalmente tenemos que poner en el contexto actual de lo que está Chile en términos de electromovilidad. Chile
en electromovilidad es el primero en Latinoamérica con respecto a la cantidad de flotas de vehículos funcionando. Por lo tanto, eso es una característica y bastante destacable a nivel nacional y a nivel también continental. Vamos segundo a nivel mundial, solo detrás de China. Por lo tanto, el fomento a ampliar nuestra dinámica de combustión interna y pasar hacia vehículos ya eléctricos está completamente apoyado en este momento por el Estado chileno, donde los bancos están dando créditos específicos para flotas eléctricas. El Estado también apoya con descuento, también tiene políticas de lo que es la ley de política verde también, de ampliarla en los vehículos para mejorar la vida útil de los activos, ya y proyectarla mucho más, y al mismo tiempo se le generan descuentos tanto tributarios y también en los permisos de circulación a los vehículos. Por lo tanto, también todo lo que yo comentaba dentro de la presentación, donde explicaba que a lo mejor comprar un vehículo eléctrico hoy con respecto a un vehículo a combustión interna, el costo es mucho mayor. Todos estos apoyos van en favor de lo que es disminuir el costo por kilómetro, por lo tanto las flotas siempre van a ser un poco más convenientes en términos productivos también y en desgaste. Por lo tanto, el Estado chileno actualmente sí apoya bastante al aumento y al cambio también a esta normativa eléctrica, que también va en beneficio también ambiental. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, y también queremos agradecer a nuestra audiencia por poner estas preguntas en el conversatorio. Bien, así estamos ya acercándonos al cierre de este webinar. Vamos a compartir ahora con ustedes un QR para que lo puedan escanear y acceder ahí a algunos contenidos que se han generado en este webinar. Al mismo tiempo, queremos agradecer su presencia. Sabemos que de los asistentes que hemos tenido hoy día están muchos relacionados con el mundo del transporte, tomando y esperamos con los contenidos entregados hoy podamos ir acompañándoles en sus futuras decisiones o lo que ya está instalado como un nuevo desafío, la electromovilidad. Así que agradecemos a Gino Cruz, Álvaro Vargas y Cristian Rojas, nuestros distinguidos relatores, que pudieron ayudarnos a navegar en este tema hoy. Importante, está instaladísimo, necesitamos tomar buenas decisiones hacia el futuro. Esperamos como Tech Velator y como Grupo Velator haber entregado a ustedes contenido valioso que les permita a ustedes tomar futuras decisiones. Les dejamos invitados también a la Expo Security. Vamos a estar presentes allí, esperamos verlos también, vamos a estar acompañando en ese gran evento de la seguridad. Y también los esperamos en el próximo evento, en el futuro evento seguro de un futuro nuevo webinar, donde entregaremos más contenidos a nuestra nuestro distinguido portafolio de clientes y también empresas que confían en nosotros. Le damos las gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.